Muy buenas noches. Ya es algo tarde, pero ¿qué le voy a hacer? Denme paciencia, denme fuerza. Vamos a hablar ahora sí de ciencia, ahora sí, porque la espera premia y porque el esfuerzo debe valer algo. Vam- Llegó la hora de hablar de estos temas, ¿no? Antes que nada, gracias por sus likes, por suscribirse, no olviden suscribirse, por apoyar este contenido y recordando un poquito el anterior video, ¿no? Pues por ahí algún niño nos dijo un poco que estaba difícil y entonces ahí es cuando yo digo, pues estamos conscientes de, eh, o bueno, no del todo, de las capacidades humanas o las limitaciones humanas. Pero yo creo que está en nosotros el decidir hasta qué punto podemos llegar o no. Eh, y pues una de las grandezas del ser humano ha sido ponerse retos para decir, bueno, puedo hacer más, puedo lograr esto, puedo cambiar esto. Y yo creo que es algo que debemos seguir haciendo, que no solo se quede en las películas, que lo sigamos haciendo. Y lo mismo aplica para el conocimiento, que no nos rindamos. Igual y ese niño no era bueno. Sí, es que dicen era un ángel, igual y no, no lo sabemos, no lo sé. O les digo, igual y es una historia del medievo que se inventaba, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que no podemos rendirnos y hay que seguir impulsándonos hasta para conocer, compartir y demás. Y el libre albedrío, claro, pues está en nosotros hacerlo. Eh, Quizás nos metió en problemas en tiempos de Adán y Eva, pero es que justo eso nos habla de que algo inherente al ser humano, más que la curiosidad, ¿sí? Pero también es el buscar pues su lugar de alguna forma, el que no le escondan cosas, el saber la verdad y el poder elegir su propio camino a partir de él ser consciente de las cosas, ¿no? Está muy bien, gracias, se agradece, ¿no? Que en el caso de esa historia bíblica, pues que alguien nos proteja y demás, pero también es cierto que esa parte existencial del ser humano, pues no la podemos quitar, ¿no? Entonces, pues sigamos con el libre albedrío y sigamos pues retándonos, como digo, para que nosotros decidamos hasta dónde podemos llegar. Claro, sabemos que está difícil, ha estado difícil, pero que eso no nos impida el decir, pues quizás sí podemos llegar a conocer muchísimo más y quién sabe, quizás hasta un día los grandes misterios lleguemos a resolverlos, ¿no? Todo solo por intentarlo. Bien, entonces de la ciencia vamos a hablar de Newton, de Edwin Hubble, dos científicos impresionantes, y el efecto Doppler por ahí, ¿no? Newton muy importante me parece para la mecánica clásica, así se llama. Eh, Tuvo un libro por ahí que se llamaba algo así, Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. Bueno, en este libro explica los movimientos de los cuerpos celestes, ¿no? Obviamente con matemáticas, ¿no? Y todo muy teorizado y muy desarrollado eh, de forma matemática. Y los movimientos de los cuerpos celestes y entre otras cosas nos menciona de la ley de la gravitación universal, de la gravedad. Todos los cuerpos son atraídos por una fuerza hacia otros. Así es como, por ejemplo, pues si tú tiras algo, pues
se cae, ¿no? Pues sí, digámoslo así, ¿no? De hecho, la historia de la manzana no es precisamente que le haya caído una manzana a la cabeza. Más bien lo que dijo Newton es que le llegó la idea de la gravedad en cuanto vio una manzana caer de un árbol. Eso sí es cierto. Entonces, pues, obviamente hizo una revolución Newton, ¿no? Estamos hablando como de la historia de la ciencia un poco, ¿no? Obviamente nosotros pues lo hacemos normal, pero en su tiempo claro que ayudó a entender muchísimas cosas. Eh, Esto data del año 1687. Claro, así como nos ayudó a entender algunas cosas, había otras preguntas todavía que no podían ser resueltas del todo, ¿no? Que seguiremos viendo más adelante. Por ejemplo, eh, si todos los... Obviamente esto es complejísimo, ¿no? Porque todo esto está en matemáticas y fórmulas físicas y el pasarse pues sí, al lenguaje, ¿no? A enunciarlo, pues eh, no es fácil, ¿no? Pero los científicos lo han hecho, ¿no? Entonces, una pregunta iría así. Si todos los cuerpos en el espacio y demás son atraídos mutuamente por una fuerza, entonces, ¿por qué, cómo se dice? ¿Por qué las estrellas, por qué nuestro Sol no está siendo atraída por, pues, no sé, otros soles? O sea, como por qué, ¿no? O qué está pasando ahí, ¿no? Deberían juntarse, ¿no es así? Porque cuanto mayor sea la masa de un objeto, mayor es la fuerza de atracción. Y bueno, esa es una de las preguntas que quedaron como al aire y les digo, todavía no la responderé, pero queda ahí en la idea de los científicos. Siguiendo con esta historia, porque todo debe cuadrar eso es lo que sucede realmente cuando tú estableces una teoría, ok, cuadra matemáticamente esto que me dices, pero este otro, como en el caso de las estrellas, pues no cuadra matemáticamente. Entonces, ¿qué está pasando ahí, no? Y toma mayor estudio para saberlo, ¿no? Entonces, bueno, realmente pasaron muchos años y siguiendo con esta historia de la ciencia, Edwin Hubble, no, antes, los astrónomos por ahí del 1920, um, pues hicieron esta medición de las estrellas y notaron pues que pues algo muy raro, ¿no? Se estaban alejando, ¿no? Tú observas al cielo y demás, quizás no lo notes, pero se están alejando. Entonces, ¿cómo hicieron esta medición? De eso va el efecto Doppler. Eh, um, Básicamente este efecto nos habla de las frecuencias luminosas, ¿no? Es decir, hay varias frecuencias de onda, como son, seguramente lo has oído, ¿no? De rayos X, de radio, ¿no? Que son las de las telecomunicaciones, Wi-Fi. Hay varias ondas eh, contenidas en eh, el campo electromagnético, ¿no? Es decir, la luz, el espacio, ¿no? Esto tampoco es que sea un experto, ¿no? Pero la luz en el espacio está
están estos campos electromagnéticos. Por lo tanto, tenemos todas estas frecuencias de onda de todos estos tipos, ¿no? Rayos X, rayos gamma, que les decía de radio y luminosa, ¿no? Ahorita quédense con estas dos, ¿no? La de la luz y la de las ondas de radio. El efecto Doppler nos habla justamente de la frecuencia de onda, cómo varía. Un ejemplo de efecto Doppler para las frecuencias de onda de radio es pues cuando un vehículo pasa cerca, pues lo escuchas fuerte, ¿no? Claro. Pero mientras se aleja, ¿qué pasa? Pues el volumen disminuye. Eso es el efecto Doppler, ¿no? La frecuencia de onda pues disminuye. Lo mismo sucede con la luz. Ahora puede ser un poco raro, pero otra de las ideas de Newton, algo que notó Newton, es que cuando tú pones la luz solar, y le pones un prisma, seguramente habrán visto, por ejemplo, esa imagen, ¿no? De un prisma. Lo que sucede es que la luz se divide, ¿no? Como en varios componentes que son los colores del arco iris, ¿no? Todos esos colores, ¿no? Entonces ocurre esa división, ¿no? Y a esa división le llama, pues, el espectro luminoso, ¿no? Entonces, así como el ejemplo de la moto, escuchen bien, así como el ejemplo de la moto para las ondas de radio, que cuando se aleja, pues claro, se escucha menos y cuando está cerca, pues aumenta. Para el espectro luminoso, me parece que cuando está cerca está de color azul, ¿no? Pero no tengo el dato exacto. Pero cuando está lejos, esto sí es exacto, cuando está lejos, se vuelve hacia su extremo rojo. Concretamente, ¿a qué me refiero? Justo a las estrellas. Los astrónomos de 1920 notaron que al ver en un telescopio y demás, pues que estaban hacia el extremo rojo, ¿no? Entonces las estrellas se estaban alejando. Eso solo podía significar eso, las estrellas se estaban alejando. Entonces, uh, pues obviamente suscitó dudas, ¿no? Igual con todo esto que les decía de Newton y por qué se alejan y demás. Y es que, déjenme decirles que perdón, 1687, que es cuando salió su libro de Newton, y todo esto de la gravedad, se pensaba que el universo era infinito y estático, ¿no? Infinito y estático. Entonces, pues de repente me dices, no, oye, pues es que esas estrellas se están alejando, no me cuadra. Y luego ves las matemáticas y dices, bueno, pero ¿cómo cabe eso? ¿Me entiendes? No lo entiendes. Um, entonces, más tarde, en 1924, al medir las distancias de las estrellas con el efecto Doppler, Edwin Hubble, um, por eso le dieron el nombre a un telescopio, pues notó que había unas estrellas pues más lejanas, lo que significaba que, ya después es cuando lo dijo, pues es que había galaxias, ¿no? Es decir, le llamamos galaxia a un cúmulo de estrellas. Ah, cierto, eso es importante. Eh, Nuestro sistema solar, que es decir, el Sol más los planetas donde habitamos, es una parte de la Vía Láctea, ¿no? De toda la galaxia en la que vivimos. Entonces, Edwin Hubble
midió las distancias y dijo, bueno, es que esas estrellas están todavía más lejos. Y ahí es cuando se comprobó que había otras galaxias. Entonces, bueno, tenemos lo del espectro luminoso, que nos decía, pues las estrellas se están alejando. Dos, tenemos a Hubble diciéndonos, sí, se están alejando. Y aparte tenemos otras galaxias. Y por último, pues lo siguió haciendo este Edwin Hubble. Y para 1929, pues ya nos comprobó que pues eso solo podía significar una cosa, ¿no? Y eso era que el universo estaba en expansión. Bueno, todavía lo está. Pues así, esos fueron sus aportes, ¿no? En el siguiente video seguiremos viendo más, ¿no? De a qué se refiere esto de que está en expansión y demás, ¿no? Tiene que ver con unos modelos que se hicieron acerca del universo, ¿no? Pero pensémoslo así, ¿no? De las primeras ideas que teníamos era pues que la Tierra era el centro del universo y demás, y pues personas como Copérnico nos confirmaron que no era así. Bueno, hizo su modelo donde precisamente la Tierra era un planeta más que giraba alrededor del Sol, ¿no? Después, con todo esto de las galaxias y demás, bueno, supimos que nuestro sistema solar está girando alrededor de la galaxia que, de hecho, en su centro tiene un agujero negro. Y luego, a su vez, estas galaxias, bueno, no sabemos si giren alrededor de algo, pero sí se están expandiendo, ¿no? Es decir, se están moviendo en línea recta, así para decírselos, adelantárselos un poco para el otro video. Todas estas galaxias se están alejando y, y eso es pues el universo expandiéndose, ¿no? Desde, desde este evento que conocemos como el Big Bang. Entonces, pues esta idea, ya para terminar, pues era muy rechazada, ¿no? De que el universo se estaba expandiendo y demás, o en fin, muchas ideas arraigadas. Incluso la relatividad, la teoría de la relatividad de Einstein, vino antes, en 1917, y ya predecía muchas cosas. Una de esas cosas era que el universo se estaba expandiendo, y todos, hasta Einstein, lo llegaron a dudar, ¿no? Por eso introdujo algo conocido como constante cosmológica, que es una especie de fuerza intrínseca en el universo que hacía que se movieran ¿cómo se dice? Que se movieran pues estos cuerpos y demás, eh, pero sin que la gravedad hiciera que se contrajera todo. ¿A qué me refiero? Otra de las cuestiones es que los científicos se preguntaban cómo es que tú mantienes a un universo, o en este caso este sistema, lo mantienes estable, siendo que la gravedad atrae a todos los cuerpos. Entonces, pues se plantearon varias cosas, entre ellas, pues fuerzas repulsivas y demás, ¿no?
como digo, esto lo ahondaremos más en el siguiente video. Y Einstein lo que decía es que había una fuerza, esta fuerza que lo mantiene estable, por eso no se contrae ante la gravedad, por eso los soles no se atraen y demás, ¿no? Pero entonces aquí con Hubble y estos demás astrónomos te dicen que hay algo más, ¿no? O qué está sucediendo, porque no solo no se está contrayendo, sino que aparte se está alejando. O sea, está estable, pero aparte siguen alejándose todos, pues las galaxias y demás. Entonces, los científicos estaban como de, esto está cañón. Pero bueno, espero que les haya gustado esta pequeña clase. En la siguiente vamos a seguir ahondando en esto. Y pues también vamos a hablar de Stephen Hawking, que tuvo un papel muy importante. Espero que les haya gustado. Dejen sus likes, sus comentarios, compartan este video. Suscríbanse. Y pues ya me voy a dormir porque la neta ya tengo sueño. Gracias. Sigamos conociendo. Y pues nada. Que tengan un excelente día.